¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Estamos listos ya para presentarles este programa especial de todos los sábados a partir de las 2:30 de la tarde en punto. Estamos acá a menos que pase algún acontecimiento de orden mayor, pues fallamos, ¿no? Pero estamos listos para llevarle nuestro programa acostumbrado de estudio a través de este canal en vivo, a través de Facebook, Ángel Mensajero TV. Si es que nos alegra muchísimo estar con ustedes acá y pedirles también el día de hoy que nos acompañen hasta el final de nuestro programa, cuando estaremos pues desarrollando un tema interesante como es el de los 144,000. Hoy estaremos haciendo una segunda parte y seguramente vamos a necesitar una tercera y última parte. Es que cada vez realmente el estudio se vuelve interesante y nosotros queremos auscultar y escarbar en la palabra de Dios sobre cada uno de los temas, y entre más estudiamos, obviamente conseguimos más información, y esa nos gustaría compartirla con todos ustedes que nos siguen y otros que nos ven ya de forma diferida. Así es que en este día, hoy, cuando ya estamos a mediados del mes de julio, casi, ¿no? 13 de julio del 2019, nos encantaría que usted se quedara hasta el final y sobre todo que nos ayude a compartir nuestra señal ahí a través de Facebook, a través de sus contactos. Dele share, por favor, y ponga allí, bueno, nada más tiene que darle compartir. Pero también, si en caso usted quiere compartir estos estudios, los puede sintonizarnos también en YouTube. Estamos ahí, después de que terminamos el programa lo posteamos en nuestra página de Ángel Galeano, así como usted lo puede ver allí en la parte superior inferior derecha, ¿verdad? Y si tiene alguna pregunta o cualquier comentario, nos puede escribir en el chat, como también nos puede enviar un texto de voz o también un texto a través del WhatsApp que aparece ahí en la parte superior izquierda de la pantalla. Bien, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este día. Les agradecemos infinitamente la atención que tienen con nosotros y sus muestras de aprecio que constantemente nos hacen llegar a través de los mensajes. El día de hoy vamos a estar estudiando, como les dije, la segunda parte de este tema tan interesante como es los 144,000. La semana pasada iniciábamos con un estudio sobre lo que piensan muchos, la posición de algunas personas y algunas iglesias en cuanto a los 144,000. Sé que hay muchas otras más, pero mayormente estuvimos hablando de las más conocidas y de las que mayormente las personas creen que puede ser. Y el día de hoy vamos a estar hablando en esa misma línea, pero vamos a estar hablando del pueblo de Israel. Mayormente vamos a estar hablando del pueblo de Israel, el antiguo Israel, para después, en la siguiente clase del próximo sábado, vamos a estar hablando exclusivamente de los 144,000. Queremos llevarlo de esta forma porque nosotros sabemos que todo lo que se escribió en Apocalipsis, de una u otra forma, tiene que ver con lo que se escribió anteriormente, y el día de hoy nos vamos a encargar de aclarar esos conceptos, esta idea de que el Apocalipsis nace en lo que es las profecías del Antiguo Testamento, y eso lo vamos a comprobar. Así que el día de hoy, mis queridos amigos que nos ven a través de Facebook, les enviamos un saludo. Compartan nuestra transmisión, por favor, denle share en este preciso momento a cada uno de sus, ahí en sus aparatos, en sus dispositivos. Esperamos que estén viendo la señal, háganos un comprendido si todo está bien, si hay audio, si nos está viendo, denos un dedito ahí y vamos a estar nosotros más contentos, ¿verdad? Así que gracias por compartir esta transmisión. Cualquier comentario, por favor, escríbanos allí. Escríbanos sin pena, no tenga miedo. Si tiene alguna pregunta en relación a este tema que estamos hablando o cualquier otro, también nosotros vamos a tomarnos el tiempo de poder contestarle, ¿verdad? Y aclararle si
está en nosotros el conocimiento sobre ese tema que usted quiere saber. Bien, gracias por estar en sintonía nuestra. Vamos a iniciar en este momento con una oración, esperando que también usted nos acompañe, ya que va a ser de mucha importancia, va a ser trascendental que nosotros podamos tener la presencia del Espíritu de Dios para que nos dé entendimiento, conocimiento y pueda inspirarnos palabras de verdad y conocer cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este tema. ¿Qué les parece si nos vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciarlo? Querido Dios y Padre, en esta hora que venimos aquí ante su presencia a través de Facebook, le pedimos, Señor, que nos ayude a entender este tema, no tanto por si los 144,000 son literales o son simbólicos. La verdad es que necesitamos poseer y ser como uno de ellos para poder estar de pie cuando el Hijo del Hombre, cuando su Hijo venga en gloria y majestad. Bendiga a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube. Que estos estudios puedan servir de edificación, de conocimiento en relación a este tema. Y así, Señor, entender mejor qué es lo que usted nos quiere decir con estos temas, especialmente en el tema de los 144,000. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de presentar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada estudiamos, como les dije, lo que tenía que ver con las diferentes posiciones que se manejan en el mundo cristiano, ¿verdad? Mayormente sobre los 144,000. Pero en Apocalipsis, vamos a leer de nuevo. La vez pasada yo les presenté aquí en un corto video, vamos a ver, les presenté el capítulo 7 de Apocalipsis, pero también queremos decirles que el capítulo 14 de Apocalipsis habla de los 144,000, pero de ese capítulo vamos a estar hablando mayormente la próxima semana, ya para cerrar exclusivamente con Apocalipsis, con los 144,000 que aparecen en el capítulo 7 y el capítulo 14, porque realmente hay mucho material. Cada vez que yo voy estudiando, esta semana estuve estudiando toda la semana, y realmente es difícil, sería muy difícil poderlo evacuar en tan solo 1 hora o 3 horas. Es un tema que realmente nos da para estudiar muchísimo más. Así es que, mis queridos amigos, vamos a presentarles en este preciso momento el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí, antes de iniciar ya formalmente el estudio, bueno, ya lo iniciamos básicamente, pero quiero presentárselos aquí en video. Vamos a ver qué dice. Daniel 7:1: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, dice, y ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice la palabra de Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí empieza y sigue el Apocalipsis mencionando de cuánto constaban las tribus, ¿verdad? Aportaban 12,000, las 12 tribus de Israel. Pero interesante, el día de hoy vamos a estudiar, porque saben, realmente los hijos de Israel no eran 12. Eran más bien 13 hijos. Y si le sumamos los 2 hijos de José, serían, porque fueron tomados en cuenta hasta cierto punto como hijos de Israel. Los otros 2 hijos de José que los procrió, por decirlo así, allá
en Egipto, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. Así que el día de hoy no se la pierda, mis queridos amigos. Va a estar sumamente interesante. A usted que le gusta estudiar la Biblia, así que se le expliquen punto por punto, yo les aseguro que el día de hoy usted no se va a aburrir si se queda con nosotros acá hasta el final del programa. Va a estar muy interesante y yo les pido por favor ahí que tomen su Biblia, su dispositivo y nos vayan siguiendo ahí en la lectura que vamos a tener a medida vayamos desarrollando este importantísimo tema. En Apocalipsis 7:3 dice al 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice la palabra, y oí el número de los sellados, dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El apóstol Juan nos dice que en los postreros días, oiga bien, Dios sellará a 144,000 siervos suyos de todas las tribus de Israel. Nosotros hoy no vamos a tratar el tema de si estos son literales o son simbólicos. Si acaso lo hacemos, va a ser en el próximo estudio. ¿Quiénes fueron las tribus de Israel? ¿Por qué este pueblo es tan importante para Dios en los últimos días? Y no solamente en los últimos días, sino que desde el mismo comienzo allá con Abraham. Nosotros hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta. Así que cuando nosotros analizamos este grupo de siervos, nos damos cuenta que son lo que siempre, me estoy refiriendo a los 144,000, son lo que siempre Dios quiso ver en su pueblo. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta también la vamos a responder en nuestro próximo programa que va a ser el próximo sábado aquí a través de Ángel Mensajero TV. Siempre el Señor quiso ver algo muy importante, elementos muy importantes como santidad a Jehová, santidad a su nombre, obediencia a su ley. Esto es muy importante en el carácter, en las características de los 144,000. Y eso lo vamos a ver la próxima semana y usted va a decir, ¿qué? Exactamente. Porque los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14 están basados, tienen su origen hace muchos años atrás. Esas ideas que aparecen en el Apocalipsis tienen su origen en el Viejo Testamento, en el mismo Israel. Santidad a Jehová y obediencia a la ley de Dios son elementos muy importantes en el carácter de los 144,000. Y un pueblo que diera a conocer las maravillas de un Dios todopoderoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que es lleno de amor y ternura. La profecía nos dice que finalmente, oiga bien, esto es lo interesante de todo, finalmente Dios levantará un pueblo con estas características. Justamente son esos, los 144,000, los cuales son el objetivo de nuestro estudio el día de hoy, porque son sumamente interesantes, mis queridos amigos. Los 144,000 son un pueblo que estará en pie, o sea, vivos cuando Cristo venga, y participarán en la predicación del Evangelio, de ese mensaje especial de Dios para el final de los tiempos, como le conocemos, como el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, este pueblo, los 144,000 israelitas, según dice, 12,000 de cada una de las de cada uno de los pueblos de los hijos de Israel. Pero usted va a ver en qué consiste este punto, porque es muy interesante. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy nos concentraremos en el Israel antiguo, ¿verdad? Y nos traerá mucha luz. Realmente usted va a entender, y yo también voy a entender, porque durante esta semana he entendido muchas cosas, ¿verdad? Así que hablar de Apocalipsis siempre es hablar de profecía, y la profecía es historia, ¿verdad? ¿Verdad? La profecía es historia, y la historia es una escuela que nos enseña lecciones de incalculables. Y cuando se trata de la historia, mis queridos amigos, cuando se trata de la historia bíblica, mucho más. Es mucho más interesante, ¿verdad? Nosotros a veces
vamos a las bibliotecas y vamos a buscar libros de historia para ver quiénes fueron nuestros grandes hombres de nuestras naciones, de nuestros próceres, y nos admiramos cómo estos grandes hombres actuaban, cuál era su catadura moral, y nos inspira. Muchos de ellos son alabados y hasta adorados en muchos de nuestros países, ¿verdad? Hay una frase memorable que se le atribuye al gran Napoleón Bonaparte que dice, yo creo que usted la ha conocido, ya la ha escuchado, dice: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y saben, mis queridos amigos, si esa historia fue buena, vale la pena repetirla, pero si es mala, es una condenación total, va en contra realmente de la vida humana. No podemos repetir la mala historia. La historia debería de quedar como un ejemplo para seguirla o no seguirla. Hay otra escritora que yo admiro muchísimo y que fue una sierva de Dios fiel, apegada completamente a la palabra de Dios. Ella escribió, se llamó Elena Helen White, y escribió, dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ella no estaba tan lejos de la realidad. Realmente nosotros no tenemos nada que temer, y los que creemos en Dios y tenemos fe en Él, realmente nos sentimos seguros, porque si Dios es el mismo Dios que sobrellevó la historia, si es el mismo Dios que libró a sus hijos, que hizo maravillas en el mundo y que mostró cuánto amor, cuánta ternura tiene para con el ser humano, no tenemos nada que temer, mis queridos amigos. Y por eso la profecía es hoy más que nunca interesante poder estudiarla y comprenderla, porque eso nos va a llevar a tener fe mucho más abundante en nuestro Dios Todopoderoso. Así es que el día de hoy estaremos hablando de este tema muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando usted sabe que los planes de Dios, siempre los planes de Dios es de felicidad para sus hijos. Es que sus hijos estén en paz, en tranquilidad, disfrutando de buena justicia, disfrutando de salud, de libertad. Pero al entrar el pecado, las cosas cambiaron radicalmente. Ese dibujo, ese cuadro que pintó el artista, ese artista que pinta maravilloso, vino un bandido por allí y agarró un lápiz, no sé cómo se le dice ese aparato con que los pintores pintan, y lo rayó. Y así fue la creación. La creación de Dios fue manchada por una tinta que penetró hasta lo profundo del corazón, en este caso de los seres humanos, y le echó a perder. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, por supuesto, como nunca lo ha hecho. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios se rinda. Y Dios nunca se rinde, pero sí permite que pasen algunas cosas. Eso se llama libre albedrío. Dios respeta profundamente, y este concepto debe estar claro, y nosotros debemos de entender lo que nosotros estamos vivos, usted y yo estamos vivos, porque Dios simplemente respeta el libre albedrío. Pero saben, un día no es que Dios va a dejar de respetarlo, sino que la historia del pecado tendrá su fin. Ya todo se habrá cumplido, las profecías se habrán de cumplir, los pasos que Dios dejó establecido para este mundo se habrán cumplido todos, porque Dios tiene una fecha para todo, y el fin del pecado tiene una fecha y habrá de terminar. Si aquellos que practican o abrigan o abrazan el pecado, lamentablemente también serán destruidos con él. Pero Dios, en respuesta a este tremenda situación donde el ser humano cayó en pecado, tenía una respuesta. Él levantó un pueblo. La historia bíblica nos habla de un pueblo que Dios levantó entre el Mediterráneo, el desierto del Sinaí,
las montañas del Líbano y el desierto que se llamó Israel. Así es que antes de hablar, por ejemplo, de los 144,000 sellados de las tribus de Israel futuro, primero echaremos una ojeadita al Israel del pasado, porque es realmente allí donde se inspira la idea de los 144,000. De manera personal, quiero decirles, llego a la conclusión de que Dios, a través de los 144,000, nos quiere dar una lección y nos invita a que vayamos al Antiguo Testamento y repasemos de nuevo la historia antigua para que nosotros podamos entender esta profecía hoy en nuestros días. Hay un principio muy importante, mis queridos amigos, que nosotros debemos de siempre tener en cuenta y guardarlo siempre, 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 y es que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia, sus principios son eternos, no cambia. Dios, ¿tú se imaginas que un Dios fuera a cambiar en nuestros días, que allá mostrara misericordia y hoy en día nos destruyera por nuestros pecados? No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Hebreos 13:18 hay una cita muy interesante hablando del Señor Jesús. Dice que Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Dios no cambia. Su ley, por ejemplo, que promulgó en el Sinaí, es la misma de hoy en día. Sus principios son eternos y son válidos, como repito, en nuestros días. De manera que las experiencias que Dios permitió que sucedieran en su pueblo en el pasado son lecciones poderosas que nos sirven para saber y entender qué es lo que va a suceder en los días postreros, o sea, en nuestros días. Tomando en cuenta este principio, que Dios no cambia, que sus principios no cambian, nosotros podemos entender los 144,000. Cuando leemos nosotros el Apocalipsis, nos damos cuenta que de los 404 versículos, más o menos, que tiene el libro de Apocalipsis, oiga bien, más de 278 versículos hacen alusión al Antiguo Testamento. Eso es más o menos el 68.8% de los versículos, y algunos de estos versículos contienen 2 o incluso 3 alusiones al Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos dice de dónde vienen estas alusiones. Sin embargo, al estudiar cuidadosamente la Biblia, podemos entender que la mayoría de estas citas vinieron de libros proféticos, como por ejemplo Isaías, por ejemplo Ezequiel, Daniel, Zacarías, incluso el mismo Génesis, en el cual hoy vamos a estar haciendo mucho énfasis, así como de muchos otros libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Joel, por ejemplo, aporta muchísimo. Jeremías, ya lo habíamos mencionado. Así que el libro de Apocalipsis está lleno totalmente de citas del del Antiguo Testamento. Pablo mismo, hablando de la historia, ¿saben una cosa? Todos los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, leían el Viejo Testamento, era su libro de texto. Y Pablo decía, porque las cosas que se han escrito antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Entendemos? Mira, hermano, cuando nosotros nos vamos a la profecía y vemos las cosas que Dios ha hecho, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de fe, porque sabemos que Dios permanece para siempre y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sería simplemente un error garrafal, diría yo, ignorar la historia cuando se trata de buscar respuestas a nuestras preguntas relacionadas a nuestra vida espiritual y en sí a todas las áreas de la vida, como todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Lamentablemente, mis queridos amigos, yo quiero decir esto y lo voy a decir con mucho respeto y
y mucha tristeza. Y es que hoy en día, déjenme tomar un poquito de agua por acá. Hoy en día, vamos a ver, no se nos vaya a caer esto acá. Hoy en día, muchos de mis hermanos cristianos hablan, por ejemplo, de que el Antiguo Testamento carece de valor para nuestros días y que el Nuevo Testamento es todo lo que necesitamos para encontrar la verdad y la verdadera doctrina. Todos los apóstoles, como le decías, hasta el mismo Jesús, utilizaron el Antiguo Testamento para predicar al mundo de entonces, y fue ese mismo mensaje el que utilizó incluso Pablo para llevarlo al mundo gentil y que nos ha llegado hasta nuestros días. Gracias a Dios y también a Pablo, que se tomó esa encomienda de una forma personal y empezó a predicar a los gentiles. Dios lo utilizó de una forma extraordinaria que hasta nuestros días ha llegado. Nosotros somos parte de esa predicación, cosa que no hizo el pueblo de Israel, porque como decía Jesús, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Todo esto está relacionado con los 144,000. Usted se imagina cuán difícil sería entender muchos de los temas del Nuevo Testamento o conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Sería difícil. Nadie, yo le aseguro que el mejor predicador que conoce bien el Nuevo Testamento nunca ignoraría el Viejo Testamento, ¿verdad? Es por eso que el día de hoy probaremos con el Antiguo Testamento y el Nuevo, por supuesto, todo lo relacionado al tema que hoy nos ocupa con lo de los 144,000. Pero hoy estaremos enfocados más en el Israel antiguo que el Israel futuro, el Israel de hoy día, de nuestros días. Hablaremos de algunas características de los 144,000 más adelante, principalmente las próximas semanas, y ellas nos llevarán a conocer la verdad sobre este importante grupo de siervos de Dios, que yo quisiera resaltar más sus características. ¿Por qué? Porque son esas las que nosotros tenemos que buscar cumplir en nuestras vidas. En Apocalipsis 7:4 nos dice que estos sellados son de los hijos de Israel. Oiga bien, son de los hijos de Israel. Y la pregunta para comenzar es, hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. La pregunta es, ¿quién fue el Israel y quiénes eran sus hijos? Porque obviamente Israel era Jacob. Jacob, una vez que venció, dice que ha vencido con Dios y con los hombres, se le dio el nombre de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quién fue Israel? O sea, ¿quién fue el padre de los hijos de Israel? ¿Quiénes eran sus hijos? Porque obviamente Israel y sus hijos no existen hoy en día como una nación completa, ¿verdad? Existe parte que son el pueblo judío, ¿no? Era una de las tribus, de la tribu de Judá. Solo existe una parte de ellos, como les digo, que son los judíos, los cuales descienden de la tribu de Judá. Entonces, para saber quién fue Israel, tenemos que ir al Viejo Testamento y averiguarlo. Es importante la historia. En Génesis 32:28 aparece por primera vez el nombre de Israel. Nosotros podemos irnos rápidamente en Génesis 32:28. ¿Qué nos dice Génesis 32:28? Vamos de inmediato. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este momento relata la lucha que tuvo Jacob con el ángel una vez que venía de regreso de su largo exilio junto a su familia. Le llegaron noticias de que su hermano, ¿se acuerda? Su hermano Esaú venía a su encuentro para vengarse por, dizque, el agravio que Jacob le había hecho hacía ya muchos años, según él, arrebatándole, según Esaú, arrebatándole su primogenitura. Una palabra un poco difícil para mencionar para mí. Y
también por haberse hecho pasar por él ante su padre Isaac. Recuerda esta experiencia interesante que nos deja muchas lecciones. Y de esa forma, según estaba obteniendo la bendición del patriarca. O sea, de esta forma, de una forma amañada, por utilizar palabras más entendibles, Jacob obtuvo la bendición del patriarca, o sea, de su padre, de Isaac. En ese tiempo algo sumamente importante para cualquier persona en la cultura israelita. El nombre de Israel, el pasaje anterior que acabamos de mencionar nos dice que Israel tenía otro nombre. Su nombre era Jacob, que significa suplantador, o también el que toma por el talón. Usted ya sabe a qué se refiere al que toma por el talón, porque acuérdese que Jacob y su hermano eran gemelos, ¿cómo diríamos? Venían juntos, eran gemelos, ¿cómo se les dicen esto? Ya se me olvidó el término. Eran dos hermanitos que venían naciendo al mismo tiempo. Y la profecía nos dice que Jacob venía tomado del calcañar de su hermano. Y por eso le pusieron Jacob. Y suplantador, porque lo demostró realmente cuando Jacob suplantó a su hermano cuando iba a tomar la bendición. Y el nombre de Israel fue por el cual fue cambiado, que significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. En otras versiones lo traducen así. Israel fue el patriarca de las 12 tribus. Su padre fue Isaac, y el padre de Isaac se llamaba Abraham. Muchos de nosotros, pues, que estudiamos la palabra de Dios, sabemos esta historia. Así que cuando investigamos sobre la vida de Abraham, también el padre de Isaac, yendo de forma retrospectiva, encontramos unos datos sumamente interesantes, como por ejemplo que Abraham pasó, como casi todos los patriarcas, por muchas dificultades y pruebas. Una de ellas fue cuando Dios le pidió que saliera de su parentela. Usted sabe qué difícil es salirse de su familia, olvidar su familia. Muchos que venimos acá a Estados Unidos lo hemos hecho, y en su momento fue difícil, fue triste y doloroso, pero nos sentíamos motivados porque queríamos buscar un mejor futuro para nuestra familia. Así es que de esa forma Abraham salió de su parentela. Allí en Apocalipsis, en Génesis 12:1 cuenta la historia. Después que le diera en sacrificio a su hijo, también en Génesis 22. Con mucha tristeza decidió obedecer a Dios, pero Dios, al ver su obediencia, le ordenó que no sacrificara a su hijo. ¡Qué experiencia extraordinaria! ¿Usted se imagina? O sea, Abraham conocía a Dios, lo veía en visión, Dios le hablaba, y él sabía que Dios no estaba de acuerdo con el asesinato, con la muerte. ¿Usted se imagina qué difícil es poder determinar o decidir si esa voz era de Dios o del enemigo? Porque Dios no quiere que mates a nadie, mucho menos a tu familia. ¿Saben? Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Porque lo que le ordenó, cuando Jehová le ordenó que sacrificara a su hijo, realmente para él fue una noticia, una decisión muy difícil. Lo iba a hacer realmente, pero ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Él fue llamado Padre de las Naciones, según Hebreos 11, 8, 17 y Génesis 2, 1, Génesis 25, 11 también. Recordemos que también tiempo atrás, se le había dado la promesa que Dios le daría una descendencia como las estrellas del cielo. Según Génesis 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire qué tremendo. Usted sabe que para que Abraham pudiese tener a Isaac, fue una lucha terrible, porque su esposa Sara no podía tener hijos. Y pasó mucho tiempo, 80, 70, 90 años, y no podían tener hijos. Finalmente,
Dios cumplió la promesa de darle un hijo propio, ¿verdad? Él ya estaba pensando en adoptar a uno de sus siervos, de sus criados. Pero, ¿qué pasó al final? Bueno, Dios cumplió su promesa y de eso podemos hablar muchísimo y realmente no nos queremos demorar en este punto porque quizás usted ya lo sabe, como si no, vaya hacia Génesis y usted va a ver la historia allí en Génesis, ¿verdad? Lo podrá encontrar, toda esa historia interesante, puede leer todo Génesis, tiene 50 capítulos y los últimos son no, ¿qué digo? Todos tan interesantes, no quiero decir que solamente uno es importante. ¿Qué pasó con Abraham? Al pasar el tiempo, miró que la promesa de Dios no llegaba y su esposa un día se le acercó, como decíamos, y le dijo a él, la palabra de Dios nos dice en Génesis 16:1-14, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya sabes que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, o sea, que tuviese relaciones sexuales con su sierva. Quizá, dice, tendré hijos de ella. Había una creencia anteriormente que si las esposas de los maridos le daban a su sierva los hijos, para que lógicamente procreara, los hijos de estas pudiesen ser los hijos naturales de ella, ¿no? No sé muchísimo en cuanto a esta ley que se manejaba allá en Israel, pero no creo, tenía más que ver con ideas extraídas del paganismo. Dice ella, quizás tendré hijos de ella, y este mismo ejemplo lo vemos también incluso en las esposas, del cual vamos a hablar, de Jacob. Y atendió Abraham al ruego de Sarai de una forma muy atenta, ¿verdad? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, dice, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Saben, mis queridos amigos, las mujeres siempre fueron un problema para muchos de los patriarcas, ¿verdad? Comenzando por Abraham, Jacob, David, el rey Salomón, el rey David y otros, muchísimos otros más. La mayor parte de ellos tuvieron infinidades de mujeres o esposas. Solo Salomón tuvo 700 esposas. ¿Usted se imagina eso? Salomón tuvo 700 esposas y le sumamos 300 concubinas más, serían 1000 mujeres que tuvo a su disposición, muchachas preciosas que el rey podía escoger. Algo curioso con los 144,000, ¿saben? Dice que los hijos son de los hijos de Israel, dice, es que ellos, o sea, algo curioso que les quiero decir en cuanto a esto, entre los 144,000 de los hijos de Israel, es que ellos, los 144,000, no se juntaron con mujeres, según Apocalipsis 14:4 dice, lo que yo les vengo diciendo, pero esto lo vamos a dejar más adelantito, para más adelante, donde ustedes verán cómo el simbolismo de Apocalipsis cobra vida cuando lo interpretamos a la luz del Viejo Testamento. Porque muchas cosas, como por ejemplo mujer, en Apocalipsis ya no podemos hablar de una mujer literal. Cuando se dice vírgenes, ya no podemos hablar de la virginidad. Ustedes van a ver, va a ser un estudio fascinante, así que desde ya yo les invito para que sigan viéndonos en este estudio importantísimo que estamos haciendo de los 144,000 del Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, donde nos habla ya de las características. Ahora bien, hemos hablado de Abraham, al cual Dios prometió un hijo, ¿verdad? Dios prometió un hijo, como decíamos, él quiso ayudar a Dios y embarazó a su sierva Agar, la cual le tuvo a su hijo Ismael, del cual según los mahometanos vino Mahoma. Y aquí se arma otro tremendo conflicto y revuelo que no queremos realmente entrar porque no terminaríamos hoy definitivamente, no terminaríamos el día de hoy, porque esta es otra descendencia que es muy importante también, por supuesto, en nuestro mundo, porque hasta el día de hoy esa descendencia está causando terribles problemas a la obra de Dios. Así que
la promesa, lo interesante, la promesa que se le dio a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del universo, también de una forma impresionante, de una forma interesante, podría decirlo así, se le dio a Isaac. Pero todos sabemos que el hijo de la promesa es Isaac, no era Ismael, como los mahometanos lo reclaman hoy en día. Ese es uno de los grandes problemas que hay, que dicen que la descendencia no viene por Isaac, sino que viene por Ismael. Algún día vamos a estudiar ese tema muy interesante. Pero la promesa realmente viene, la promesa de Dios viene a través del linaje de Isaac. El relato bíblico nos dice en Génesis 26, 1 al 8, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le ofreció, dice, y le pareció, en el versículo 2 del capítulo 26, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. A veces Dios quiere que nosotros estemos como forasteros en este mundo y no peguemos nuestro corazón a las cosas de este mundo. Dice: y estaré contigo, le dijo Dios a Isaac, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia, dice, y daré a tu descendencia todas estas tierras, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire, toda la tierra de donde está Israel, hoy en día yo no sé realmente. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, hallamos muchos argumentos bíblicos donde Dios le dio a Israel esa tierra. Yo no sé cómo los musulmanes, y a los cuales respetamos muchísimo y sabemos que ante Dios somos iguales, cómo ellos quieren deshacerse incluso de Israel. Por su parte, Israel pudiese desaparecer. Irán muchas veces ha amenazado a Israel con raerlo de la tierra. Pero saben, curiosamente, hay una profecía donde decía sobre Judá, que la vamos a ver más adelantito, decía que Judá iba a permanecer para siempre, que sus hermanos le iban a rendir pleitesía a Judá. Y eso se ha cumplido cabalmente. Hay otras cositas que los cristianos a veces creemos de Israel que no son ciertas, debemos de decirlo así, pero que hay unas profecías. Judá es muy amado, nos dice la palabra de Dios, por causa de sus padres. ¿Por qué? Porque se les dio la promesa. Dios hizo una promesa a los padres de Judá que iba a permanecer para siempre por eso, pero eso no significa también que iba a ser el pueblo de Dios, porque eso ya cambió una vez cuando aparecieron los gentiles en escena, ¿verdad? Así que dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, le dijo el Señor Jehová. Aquí, como hemos leído, Dios de nuevo le repite la promesa que le había dado a su padre Abraham de darle una simiente tan grande como las estrellas del cielo, pero que además le estaba ofreciendo darle otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? Territorio donde ellos poder vivir. Entonces, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, de la familia de Isaac? La historia de Isaac y Rebeca es lindísima, es como principesca, ¿no? No la vamos a contar porque ya se nos está acabando el tiempo y apenas vamos por el 50% del estudio de este día de hoy, a ver si terminamos. Así que no podemos contarla. Al igual, esta pareja, Isaac y Rebeca, tuvieron hijos. Tuvieron 2 hijos, para ser preciso. A la edad de 60 años más o menos, Isaac se convirtió en el padre de los, por decirlo, cuatitos, ¿no? Eso le dicen en México, gemelos, no sé, Jacob y Esaú. Qué interesante, ¿verdad? Mientras Isaac favoreció a su hijo mayor, a Esaú, el hijo favorito de Rebeca era Jacob. Esto causó gran rivalidad en el seno de la familia
y llevó a Jacob, el hijo más joven, a recibir la herencia y la bendición de su padre que debería haber sido para Esaú. El hijo mayor, después que Rebeca y Jacob engañaron a Isaac y a Esaú. Isaac se percató del engaño, pero no podía revocar la bendición que le dio a Jacob, según Génesis 27. Esto fue un terrible problema, ¿verdad? Rebeca se enteró del plan que tenía, su esposo, o el plan más que todo que tenía Esaú para matar a Jacob. Después de la muerte de Isaac sucedió esta situación y convenció a Isaac para que enviara, bueno, todavía no había muerto, quiero decirle en este momento. Rebeca convenció a Isaac de que enviara a Jacob con su hermano Labán, ¿se acuerdan? Para buscarle una esposa, porque él tenía que relacionarse con su descendencia. Era una promesa de Dios. Dios lo requería, que no se mezclaran con linaje que no fuera el linaje que Dios había establecido en la tierra desde un principio, ¿verdad? Entonces se fue para donde Labán para buscarle una esposa entre sus parientes. De nuevo Isaac bendice a Jacob antes de enviarlo por el camino, orando para que Dios le diera a Jacob la bendición dada a Abraham. Y es aquí donde la historia se vuelve muy interesante. De nueva cuenta, necesitamos traer a escena a Jacob, quien después el ángel con quien luchó le puso Israel, el que lucha con Dios. La historia nos dice que debido al engaño que hizo contra su hermano, tuvo que huir. De lo contrario, Esaú, como decíamos, pudiese haberlo matado y las cosas iban a complicar. Su madre Rebeca realmente prefirió no verlo más por muchos tiempos hasta su muerte. Creo que ella murió sin verlo. De esta forma, prefirió, decía, verlo muerto, verlo ausente que verlo muerto, ¿verdad? De esta forma, Jacob inició su largo viaje. ¿Qué fue de la vida de Jacob? De aquí en adelante la historia, como decíamos, se torna muy interesante, porque si queremos entender los 144,000 de los cuales estaremos hablando específicamente la próxima semana, tenemos que entender al Israel, o sea, a Jacob, la vida de Jacob y de sus hijos, ¿verdad? Ya hemos dicho que Israel nació en un hogar formado o conformado por Isaac y Rebeca, que fue mellizo, por decirlo así, de Esaú, y que al momento de nacer, venía agarrado del calcañar de su hermano, y que por eso le pusieron Jacob. Pero que después se le cambió su nombre por Israel. Interesante, ¿verdad? Se le cambió su nombre por Israel. Así dice la historia. ¿Y qué representa? ¿Qué significa el nombre Israel? El que pelea con Dios y con los hombres, o algo otros prefieren llamarle el príncipe, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta este elemento muy importante, permítame aquí. También es muy importante mencionar que Israel tuvo muchas mujeres. De hecho, fueron 4 las que menciona la palabra de Dios, de donde nacieron todos sus hijos, ¿verdad? De igual forma que Abraham e Isaac, Jacob o Israel recibió la bendición de Dios a través de su padre cuando le dijo, dice, Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino y en abundancia, dice, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, dice, y póstrese ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Recuerdo este versículo fue mencionado en la muerte del presidente Chávez, porque en cierto momento él maldijo a Israel, y para muchos, creen que esta maldición se le revertió y
Dios tuvo que castigarlo, pero bueno, yo no sé nada de eso. Así pasaron la situación. No creemos que por eso el señor Chávez haya muerto, ¿verdad? Pero sí por su gran cantidad de cosas malas que cometía. Se relacionó mucho con las religiones satánicas, y eso al final le cobra la cuenta. Así es que después, de una forma directa, la bendición también aparece para Jacob en el capítulo 35 y los versículos 11 y 12. Dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, oiga, una nación, ¿cuál fuera esa nación? Y conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Qué interesante, la misma bendición. Empezó por Abraham, siguió con Isaac, siguió con Jacob, y así sucesivamente Dios iba iba ratificando su promesa. Uno de los puntos muy importantes del pueblo de Israel era la obediencia, como decíamos a un principio, a los mandamientos de Dios. Esta sería la señal, por decirla, más importante en su caminar con Dios, por la cual recibió la bendición en Génesis 26, 4. Dice: multiplicaré, esta era la bendición, tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, oiga, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Saben, al final del tiempo, vamos a tomar un poquito de agua. Los 144,000 tendrán también que guardar la ley de Dios y los preceptos de Dios. De eso vamos a hablar la próxima semana. Usted va a ver el tremendo paralelismo que hay entre los 144,000 y los del pueblo de Israel. Lo único en lo que no se asemejan es que estos fueron contaminados y se quedaron así. Estos no entraron en ningún tipo de idolatría. Los 144,000 no fue que nunca pecaron, fueron que eran pecadores y al igual se arrepintieron como los hijos de Israel. Eso lo vamos a ver más adelantito. Aquí, aunque aquí no se menciona a Jacob, sino a su padre, todos sabemos que más adelante en el monte Sinaí, en el versículo anterior, no se menciona, esa promesa era para Abraham, pero ya en el monte de Sinaí, en Éxodo 20, se le daría los mandamientos de una forma oficial a todos los hijos de Israel. Pero en Génesis 35, 2, 4 dice: entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, dice, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué interesante. Y aquí ya Jacob sabía, mucho antes de darse los mandamientos, sabía que era idolatría, que no podían adorar dioses ajenos, ¿verdad? Que tenían que limpiarse, limpiar sus vestidos, limpiar su vida de pecado. Así que vemos cómo Jacob, desde ese encuentro con el ángel de Jehová, inicia una nueva ruta, empezó a preparar a su familia como nosotros debemos de prepararla, ¿verdad? Importante. Sabe que los 144,000 en el último tiempo tienen un mensaje especial hacia la familia. Se habrá de levantar el Elías. El Elías dice que trae un mensaje directo a las familias para preparar el camino a nuestro Dios. Así que Jacob les enseñó los mandamientos y preceptos de Jehová a toda su generación, a su familia, porque ellos deberían de ser una nación ejemplar, una nación santa, a pesar del pasado poco alentador en la vida de Jacob. Y como mencionamos anteriormente, este también formó un hogar poco común, permitiendo el adulterio, y como resultado de ello sus hijos fueron el resultado de una vida
bigamia y desordenada. Pero Dios le permitió iniciar de nuevo y dejar atrás toda su vida de pecado. ¡Qué formidable! Esa oportunidad nosotros la tenemos hoy en día. Hay muchas personas que se han casado 1, 2, 3 veces. Yo mismo tuve 2, 3 hijos con diferentes personas cuando yo no conocía del Señor. Pero Dios a mí no me culpa de ese pecado. Porque saben, nosotros hemos aceptado a Dios y hemos aceptado hacer un cambio en nuestra vida. Y desde hace 20 años que aceptamos al Señor, Dios nos ha permitido transformar todas esas actitudes pecaminosas en cosas buenas. Y Dios abunda grandemente en nuestros corazones y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y Dios cuenta realmente no lo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser. Esa es la diferencia entre el enemigo de Dios y Dios. Que Dios no ve lo que tú eres, ve lo que realmente tú vas a llegar a ser. Mientras que el diablo te saca cada una de las cosas. Y el diablo puede actuar tanto personalmente como a través de sus agentes. Siempre te está sacando tus pecados. Siempre te está acusando. Es el acusador de nuestros hermanos, de los hijos de Dios. Así es que, como decía, Jacob tuvo 4 esposas. Claro, eran prácticas paganas que el pueblo de Dios estaba haciendo. Eran prácticas que Dios no las permitía por ningún momento. Y nos habla la palabra de Dios que Lea era una de las siervas de Jacob. Era una de la primera esposa con la que resultó del engaño de Labán, ¿no? Acuérdese qué pasó. Jacob quería a Raquel, pero Labán, su padre, le dio a Lea, ¿verdad? Entonces Lea dio a Rubén. Nació Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cuando Raquel vio que no estaba teniendo hijos, se puso muy triste y por eso dio a Jacob su sierva Bila. Y Bila tuvo 2 hijos llamados Dan y Neptalí. Entonces Lea también dio a Jacob su sierva Silpa, y Silpa dio a luz a Gad y Aser. Finalmente Lea tuvo otros 3 hijos, que fueron Isaacar, Zabulón y Dina. Y Dios bendijo a Raquel finalmente con 2 hijos, ¿verdad? Sus nombres son José, el que vendieron, ¿verdad? A esta tribu que se dirigía hacia Egipto y que finalmente llegó a ser uno de los grandes líderes de Egipto. Y también tuvo a Benjamín, que fue el último, ¿verdad? El último parto que le produjo tristemente la muerte. Todas estas damas pertenecían a la casa de Labán, su tío de Jacob. Lea y Raquel eran hijas de Labán, y Bila como Silpa eran las siervas de este, ¿verdad? De nuevo repetimos, Lea tuvo 7 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y después tuvo a Isaacar, Zabulón y Dina. Bila tuvo a Bila, la sierva de Raquel, porque recuerda que Raquel no podía tener hijo y le prestó a su sierva, y tuvo a Dan y Neptalí. Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser, y Raquel tuvo a José y a Benjamín al final, ¿verdad? Acuérdese que Dios hizo el milagro de darle hijos a Raquel, de donde seguiría el linaje del pueblo de Dios. Cuando contamos los hijos de Jacob, ya para terminar, nos damos cuenta que son 13 por todos los que tuvo con sus 4 mujeres, pero después tenemos que agregar los 2 hijos de José que tuvo en Egipto, que se llamaron Manasés e Efraín. Sumados estos serían 15 los hijos de Israel, que Israel reconoció como su descendencia, pero que solamente 12, según Apocalipsis 7, estarían integrando los 144,000. ¿Y cuáles son esos 7? Según Apocalipsis 7 dice que sería primero Judá, Rubén, Gad, Aser, Neptalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar. Después le sigue Zabulón, ¿verdad? En el orden como nacieron, pero el orden como nacieron fue diferente, por supuesto, ¿no? Tenemos, en el orden que nacieron fue el siguiente. Fue Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Después le sigue, permítame, sería Benjamín, seguidamente el orden correcto Dan, y el número 8 sería Neptalí, número 9 Zabulón, número 10 Dina, que había una hembra también, no menciona, entre los descendientes, y el número 11 sería más bien Dina, el número 11, el número 10 Zabulón, ¿verdad? Y el número 12 José. Qué interesante. Los que quedaron fuera, que no integran según los 144,000, serían Dina, Efraín y Dan. ¿Por qué quedaron fuera? Quizás en la próxima clase nosotros estaremos dando mayor información el por qué estos no aparecen. Y la pregunta es, ¿por qué estos se quedaron fuera de los 144,000? Bueno, no tenemos respuesta en este preciso momento, correcta, pero podemos intuir los motivos que tuvo Dios para que estos no tengan representación en los 144,000 sellados de Apocalipsis 7. Ahora bien, en la próxima clase estaremos hablando un poquito más de los hijos de Israel. No se la pierda. Vamos a seguir hablando de los hijos de Israel. ¿Por qué no aparece Dina, ni Efraín, ni tampoco Dan en la descendencia, digo, en la lista que aparecen en Apocalipsis 7? Bueno, Apocalipsis 7, vamos a irnos rápidamente a Apocalipsis 7, donde nos dice, a partir del versículo 4, dice, los que estaban en cuenta, los que van a formar los 144,000 es Judá, 1, Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neptalí, la tribu de Manasés, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Benjamín. Estos son los que comprenden las 12 tribus de las cuales saldrán los 144,000. La próxima semana no se la pierda porque va a estar interesante. Vamos a hablar un poquito más sobre el comportamiento de los hijos de Israel y luego nos vamos a pasar de una vez a estudiar los 144,000 y sus características. La pregunta es, ¿usted quiere ser uno de los 144,000? No se la pierda. Usted lo puede ser. Yo lo puedo llegar a ser. Anhelo llegar a ser uno de los 144,000. Pero para ser uno de los 144,000, nosotros la próxima semana le vamos a decir aquí claramente, porque estamos seguros cuáles son los requisitos para ingresar, para ser uno de estos siervos de Dios que levantará en el tiempo del fin y que van a estar vivos para cuando el Señor Jesucristo venga. Va a ser formidable, es un grupo espectacular. Es un grupo, el grupo que Dios siempre quiso ver en Israel de todos los tiempos. Finalmente, cuando la oscuridad, cuando el pecado abundó, la luz asomó y salieron los 144,000. Finalmente Dios, el anhelo del corazón de Dios en formar un pueblo que llevara el mensaje a toda nación, tribu, lengua, pueblo, lo conseguirá con los 144,000. Y usted y yo quisiésemos estar allí para ser testigos de las escenas finales de este mundo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Gracias por habernos sintonizado. Tuvimos algo, nos sobró muchísimo material, realmente tuvimos que ir a la carrera, pero nos da mucho gusto que ustedes hayan estado aquí con nosotros, acompañándonos, ¿verdad? Un saludo para Adrián, que nos ve por allí, y para Mari, que nos está viendo siempre, y todos los amigos que nos han escrito por acá. Bueno, les enviamos saludos, gracias. Compartan nuestra transmisión. Vamos a postear una vez que nosotros terminemos con este programa, lo vamos a postear en nuestro canal de Ángel Galeano en Apocalipsis, en Apocalipsis, en YouTube. En YouTube estaremos allí, qué barbaridad. Ahí estaremos posteando este programa. Si tiene alguna pregunta, no se les olvide, puede contactarnos a través del WhatsApp. Mándenos sus mensajitos a través del chat de Facebook o de las diferentes formas como están allí establecidas ya, ¿verdad? Aquí mismo a través del chat de WhatsApp e incluso en YouTube. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes aquí y nos veremos
la próxima semana, si Dios así nos lo permite, en otro estudio más, va a ser, ojalá sea el último, ¿verdad? Porque a veces salen mucho más elementos que estudiar, pero será la próxima semana. Los invito para que tengamos una oración final. Querido Dios y Padre, gracias por habernos permitido hablar de su palabra aquí a través de este canal Ángel Mensajero. Nuestro único propósito y objetivo es llevar su palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que estos puedan conocer del Dios verdadero, del Dios de Israel, que está anhelando salvar a la mayor cantidad de personas en este mundo. Ayúdanos, Señor, a formar, a tener estas características de los 144,000, para que cuando venga Cristo nosotros podamos ser parte de ese grupo de salvos que ascenderán en las nubes de los cielos para vivir por la eternidad con nuestro amado Salvador Jesús. En su nombre se lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos veremos, como les dije, la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Hasta pronto.